Muy buenas noches para todos. Hoy les voy a hablar sobre la unidad 1, fase 1, donde nos habla de los fundamentos del estudio de la personalidad. Presentado por Lucena Alvear Rueda, código 1083-908-877. 877, tutor Andrés Cuellar Soto. En este presente trabajo describe las premisas fundamentales de las teorías y autores representativos del estudio de la personalidad, facilitando la integración de estos conocimientos al ser del estudiante como sujeto y futuro profesional. Los objetivos, los principales objetivos a la hora de realizar estos mapas mentales se hicieron con el fin de poderles representar y describir todas aquellas características que definen a un individuo, tanto las físicas como las que son necesariamente inferidas. 2. Las teorías de la personalidad son aquellas que buscan dar una explicación a los procesos y características psicológicas fundamentales que se encuentran en la naturaleza humana. Estas se interesan en la investigación y descripción de factores que conforman a una persona con el fin de comprender su conducta e intentar predecirla. Bueno, ahora iniciamos con la teoría, con el mapa mental de la teoría cognitiva. Bueno, pues en esta teoría tenemos a Albert Bandura, el cual es la figura más representativa para explicar la transición entre el conductismo y el cognitivismo. Gracias a su perspectiva sobre la idea que domina la época conductista, se cambió el paradigma hacia la psicología cognitiva, siendo esta la más aceptada actualmente. Bueno, también nos habla que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Nos habla del modelo del determinismo, donde está la conducta y el ambiente. También nos habla sobre las condiciones, donde se encuentra la motivación, la atención, y nos habla sobre el aprendizaje, que puede ser observacional o vicario. En el aprendizaje observacional tenemos como ejemplo el estudio clásico del muñeco bobo. En cuanto a lo vicario, nos habla de la atención, de la retención, de la reproducción y motivación. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda teoría, la cual es la teoría del humanismo. En el humanismo encontramos algunas características las cuales nos explica, perdón, se me movió esto por acá, ya. Bueno, tenemos unas características importantes en la teoría del humanismo, las cuales nos hablan de la exaltación del ser humano, la inspiración en la cultura grecolatina, intereses por la ciencia y el progreso técnico, la utilización de las lenguas vernaculares. Esas serían como unas principales características. Ahora hablemos de sus principales exponentes. Tenemos a May, a Abraham Maslow, a Carl Rogers y a Gordon. Cada uno de ellos, en el caso de May, nos habla de la terapia de la experiencia existenciales. Abraham habla de la pirámide de las necesidades humanas. Carlos Rogers nos habla de la personalidad altamente funcional. Gordon nos habla del funcionamiento oportunista. Bueno, por otro lado tenemos la teoría psicoanalítica. Bueno, en la teoría psicoanalítica, esta teoría nos habla, bueno, hay un principal exponente que, bueno, en el caso de Sigmund Freud y Arthur, ellos visualizaban a la voluntad, la sexualidad, el dominio de la razón,
neutralidad de la represión. También en esta parte, en esta teoría se habla de la terapia, donde podemos atender y curar al paciente. Nos habla de las emociones, de los sueños, de la energía. También nos habla del intelecto, del cuerpo como tal. Eh, También habla del ser, que se refiere al ser total. La función del psicoanálisis es como el fortalecimiento del yo. El inconsciente, ese es como donde se utiliza el método, el método psicoterapéutico. Bueno, bueno, por otro lado tenemos la teoría de los rasgos. Bueno, en esta teoría de los rasgos, como todas las teorías, son muy importantes. Bueno, ay, perdón, que es que esto se me mueve de una forma. Bueno, se refiere a las características particulares de cada individuo, como por ejemplo, el temperamento, la adaptación, la habilidad, la habilidad emocional. Eh, bueno, hablemos un poco como también de la clasificación de los rasgos. Estos rasgos se clasifican, pueden ser superficiales, dinámicos, constitucionales. Eh, la personalidad nos dice, por acá, por este lado, nos dice Hans en, en el año 1947, nos dice que la personalidad puede ser un poco estable y perdurable. De eso nos habla él en este año, es como lo más esencial y lo más importante. También nos habla de las dimensiones de la personalidad, la intraversión en contraposición y la extraversión y emocionalidad. También hablándonos de la contraposición con estabilidad. La teoría de los rasgos también hace parte, bueno, es donde hablamos y evaluamos, es como la parte de la evaluación de la personalidad también. Bueno, ahora por otro lado tenemos por acá, ay, perdón, no, sí, qué pena, bueno, es que me confundo un poco. Primera vez que como que manejo este programa. Bueno, ya como para finalizar, tenemos la teoría biológica. Bueno, en la teoría biológica, hay relevancia en los aspectos físicos y fisiológicos. Bueno, Piaget nos habla sobre nos habla sobre que el conocimiento puede ser verbal o lógico matemático. Gardner nos habla sobre las inteligencias múltiples. Podemos ver que en esta teoría de la personalidad pues tiene que ver mucho como la parte de los genes, del entorno, y bueno, y esos son como los aspectos que más resaltan en esta teoría. Para finalizar, tenemos las conclusiones en las cuales podemos decir que hemos visto en cada una de las distintas teorías resumidas y explicadas brevemente, fáciles de entender. La idea principal de este tema es entender el por qué y cómo el ser humano es capaz de desarrollar diferentes personalidades, y esto tomando en cuenta que la palabra personalidad significa en latín persona, que hace referencia a las máscaras que utilizaban los griegos en obras antiguas. Es importante mencionar que para un psicólogo las diferentes teorías de la personalidad es indispensable para poder entender y diagnosticar a los pacientes. Esto nos lleva a entender los diferentes síntomas y padecimientos de cada uno. Ay, perdón, es que me aparecen estos anuncios por aquí. Ay, no. No. Ay, les pido mil disculpas. Bueno, continúo.
Es importante mencionar que para un psicólogo las diferentes teorías de la personalidad es indispensable para poder entender y diagnosticar a los pacientes. Esto nos lleva a entender los diferentes síntomas y padecimientos de cada uno, ya que todos nos presentan las mismas características de la personalidad. Como segunda conclusión, eh, podemos decir que muchos de nuestros recursos internos y nuestra personalidad es puesta a prueba en la vida por ciertos y determinados hechos que tienen un impacto emocional en en nosotros. Estos hechos ponen también nuestra capacidad de acción humana, requieren de esfuerzo y autorreflexión interna en base a un marco de referencia positivo con el cual contrastar nuestro accionar externo y nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, con el objeto de identificar nuestros puntos débiles y poder superarlos. También la gran importancia que tiene la teoría de la personalidad es que a través de ella los psicólogos pueden darse en cuenta de los diversos tipos de problema o enfermedad que tiene ese individuo, y esta es una ciencia muy interesante con ella se aprende porque con ella, perdón, se aprende los caracteres de cada tipo de persona. Eh, Todas estas teorías son importantes y sobre todo debemos tomarlas siempre como puntos de partida al momento de observar y pensar al ser humano, integrándolas y tomando en cuenta la esencia de las mismas cuando nos toca ayudar a una persona en su búsqueda interior e integración de su conducta al medio donde le ha tocado vivir. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Me perdonan los inconvenientes que tuve en el momento de la explicación. Acá ya ven, pues como para finalizar la bibliografía de donde tomamos pues las lecturas, donde me basé para realizar los mapas mentales, los cuales me tomaron un poco de tiempo. Pero bueno, entonces esta sería como mi presentación. Feliz noche y les agradezco mucho por ese minuto de su tiempo. Muchas gracias.